Vamos a comenzar. Primero, buenas tardes, porque ya son las 12:05. Vamos a comenzar con la clase de historia del día de hoy y que tiene relación con lo que estábamos viendo la semana pasada, que era el periodo colonial, pero ahora nos vamos a enfocar específicamente en lo que ocurre en la zona sur de nuestro país, que varios se habían preguntado por la famosa Guerra de Arauco. Entonces nos vamos a ir hacia esa zona del país y vamos a entender varias cosas. Debería empezar ya a proyectarse. Me avisan cualquier cosa. Si sí, no ya se ve. Se ve. Sí, está bien. Y lo otro, ya saben, cualquier consulta, ojalá por aquí por el chat, porque yo lo voy leyendo, la Miss también lo va leyendo y me va avisando, o si no pueden escribir, porque de repente tienen problemas para escribir, prendan solo el micrófono y preguntan, ¿ya? Ahora empezamos. Florencia Torres, que me pregunta ahí cuándo empezó. Sí. Como ustedes ven en pantalla, dice la colonia y vida fronteriza en Chile, ¿verdad? Nosotros las clases pasadas hemos estado viendo el periodo colonial, no solo en América, sino que también en Chile, porque lo fuimos haciendo paralelo. Y partimos, ¿cierto?, el periodo colonial de América con el tema de el periodo de tiempo. ¿Dónde va a quedar la clase? Acuérdense que yo la subo. Les subo el enlace de YouTube al Classroom. Entonces ustedes cuando entran al muro de Classroom, yo les pongo ahí clase de tanto y les subo la clase y les subo el PowerPoint para que lo puedan ver bien tranquilo. Y les subo el enlace a YouTube, entonces así no les consume tanto los datos, ¿ya? Distinto del Drive, ¿no? Porque por el Drive creo que es más difícil. En cambio, si no pueden entrar al Drive, entran al... Profesor, ¿qué fecha es hoy? Perdón. Hoy día es 8 de octubre. Octubre, sí. La mía Cepeda, me confundí con las demás clases y yo les pongo las fechas. Ustedes si han visto los videos, yo les pongo clases de tanto a tal las fechas en las clases, cuando empiezan, en los videos editados. Y les pongo incluso ahí en el Classroom también a qué clase corresponde, así que ahí se puede ir ubicando con un calendario, ¿verdad? Como le estaba explicando, nosotros estuvimos viendo la colonia, ¿cierto? Primero a nivel de Latinoamérica, lo que pasaba en general, ¿cierto?, en el continente con la llegada española, cómo van a ellos instalar sus instituciones, organismos, instituciones, cómo controlaban el tema del comercio cuando vimos el monopolio y las rutas que se utilizaban, cómo se fue conformando la sociedad colonial, ¿cierto? Esta pirámide que veíamos con los españoles peninsulares, los criollos, los mestizos, que terminó siendo la base social al final, que son los que somos hasta el día de hoy nosotros, los indígenas y los esclavos negros, junto con todas las demás mezclas que hay de etnias fuera de los mestizos que era el español con la indígena. Alcanzamos a ver también el tema de la encomienda, ¿cierto? Las formas de trabajo, la encomienda, esto del grupo de indígenas que se le entregaba al español y lo que tenía que hacer el español a su vez, el tema de la mita, los turnos de trabajo, lo del sincretismo religioso, esta mezcla de elementos culturales españoles, europeos, con el de los distintos pueblos aborígenes y de qué manera se expresó. Y también vimos el periodo colonial aquí en Chile, ¿no?, que ahora lo vamos a repasar para que entiendan la época de la que vamos a hablar y lo que ocurre en la zona sur, porque nos vamos a centrar en la vida fronteriza, como dice aquí el título, ¿ya? Dice el objetivo, que lo pueden leer ustedes también ahí en su pantalla: reconocer las características de la vida en la frontera durante el periodo colonial en Chile. ¿Cuál es la frontera? No son los límites que tenemos nosotros ahora. Uno le habla a la frontera y uno se puede imaginar el límite, la aduana, todo. No. Aquí en la frontera es lo que es el río, sí, como era el título, que se lo voy a retroceder: la colonia y vida fronteriza en Chile. Ahí lo vio la Florencia, ¿sí? Ahora lo voy a mover. Sí, es que lo estaba escribiendo. Ah, ya lo estaba escribiendo. Sí, ahí se ve. ¿Ya? La frontera va a ser el vivo. ¿No? Profe, ¿Sí? queda muy poca batería, me queda 15.
Hasta donde pueda nomás, porque después igual yo les subo la clase y la va a poder ver ahí tranquilo, así que no se preocupen. ¿Ya? Sí, ya, así que no podré estar. Sí, ahí me avisó la Miss, ahí lo veo yo escrito en el chat, así que no se preocupen. ¿Ya? Ya. Vamos a ver, como dice el objetivo, las características de la vida en la frontera. La frontera en esa época del dominio español y el pueblo indígena, sobre todo los mapuches, es el río Biobío. El río Biobío es en la actual octava región de donde está la ciudad de Concepción. Esa era la frontera, el sitio donde se va a producir los enfrentamientos y donde vamos a ver cómo después se va desarrollando la vida entre españoles, indígenas, más todos los que van a llegar al lugar. ¿Ya? Lo primero que tenemos que recordar es Chile colonial. ¿Cómo era Chile en ese...? Sí, va a haber quiz después Lucas Molina, que es lo que me pregunta. Chile colonial, para que se ubiquen, ¿cierto? ¿En qué periodo de tiempo estamos hablando? El periodo entre el desastre Curalaba, que nosotros lo vimos, ¿cierto? Este levantamiento general que hay en la zona sur en 1598, y la colonia dura hasta 1810, cuando se produce la formación de la primera Junta Nacional de Gobierno, porque ahí comienza el periodo de independencia de nuestro país. ¿Ah? Todos esos años, desde 1598 a 1810, que son completitos los dos siglos, el siglo XVII y el siglo XVIII, prácticamente son 200 años y un cachito más, porque es los 10 años del siglo XIX y 2 años del siglo XVI, pero en realidad el siglo colonial son esos dos, el XVII y el XVIII. Tenemos lo mismo que ocurría en el resto de América, la instalación de las instituciones, de las autoridades, la conformación de esta sociedad colonial que ustedes la ven ahí, jerarquizada y desigual, ¿cierto? Esta diferencia entre los españoles, los criollos, mestizos, indígenas, el funcionamiento del monopolio comercial también en Chile. Recuerden que solo se podía comerciar con España, y además habían rutas determinadas de comercio. Chile no podía comerciar, por ejemplo, con Buenos Aires ni con Montevideo. El comercio de Chile era siguiendo la ruta y era Perú, ¿ya? El comercio era solo con Perú, por ahí se movía el tema del comercio. Ya después, más adelante, cuando se modifica en parte el monopolio, las colonias van a poder comerciar entre ellas, y ahí Chile ya no solo comercia con Perú, sino que también con Buenos Aires, pero siempre, sí, más adelante sí lo vamos a hacer, Florencia, pero más adelante tengo que esperar que me lo entregue ya la mayor cantidad de gente. Ahí puede comerciar, ¿cierto? Chile con un poco más de libertad, pero siempre solo con las colonias y con España, nada más. Y recuerden que nosotros éramos el territorio de Chile, que los mapas lo vimos, se veía muy grande, pero en realidad era esto de color rojo, nada más. Éramos parte del Virreinato del Perú, y nosotros éramos la Gobernación de Chile y Capitanía General de Chile, y ese título de Capitanía General era el que le daban los españoles a los territorios que presentaban problemas y conflictos, y ese título se lo gana Chile por precisamente la resistencia mapuche en la zona sur, que es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ah? Entonces, para que tengan el panorama de lo que estaba pasando en ese momento, y que nos vamos a concentrar nosotros en la zona sur. Estamos en periodo colonial, con la sociedad está jerarquizada y desigual, está el tema del monopolio, y nosotros formamos parte del Virreinato del Perú como Gobernación de Chile y Capitanía General de Chile. ¿Ya? Ahora nos vamos a concentrar en la zona sur, en lo que se conoce como la Guerra de Arauco. Ya varios preguntaron en las clases anteriores qué cosa era la Guerra de Arauco. Y la Guerra de Arauco, como pueden leer ustedes, es el nombre con el que se conoce la serie de conflictos bélicos entre los españoles y los mapuches, principalmente porque son contra ellos, en la zona sur. Con respecto a la Guerra de Arauco, hay mucho de mito, mucho de leyenda en los libros antiguos. Sobre todo se recalcaba mucho que eran 300 años de conflicto entre españoles y mapuche y la resistencia, pero en realidad no es que la Guerra de Arauco sea 300 años de pelea continua, ¿eh? No es que pelearon los 300 años y todo, sino que hay periodos en que
es más violento, hay otros de mayor paz y tranquilidad, y ya después el conflicto se fue apagando, pero no por las medidas que tomaron, sino que por la vida constante y de relación que había entre ellos, y que lo vamos a analizar hoy, ¿ya? Entonces tenemos esta guerra de Arauco, ¿ya? Y claro, en el papel dice 300 años de lucha, pero en realidad no es tan así, y lo vamos a ver hoy día. Y también los años del conflicto ha ido variando a medida que los estudios han ido también evolucionando. Antiguamente se partía la guerra de Arauco en 1600, o sea, en el fondo 1598 con el desastre de Curalaba, hasta un poquito más allá de 1810. ¿Ya? Esos eran los años, y por eso se establecían casi 300 años, hasta, si uno sumaba los 1600 más 300 daba 1900, que es los años en que después el gobierno de Chile realiza la ocupación de la Araucanía. Pero en realidad el conflicto en sí entre españoles y mapuches abarca prácticamente parte del siglo XVI, de cuando los españoles tratan de entrar al territorio mapuche en el sur, y eso está marcado por la rebelión que encabeza Lautaro. Si ustedes recuerdan, nosotros vimos que la primera gran rebelión que hay contra los españoles en el sur la encabeza Lautaro, y que termina con la muerte de Pedro de Valdivia, y duraría un poquito más allá de 1810, después del proceso de independencia de Chile. Eso es lo que ahora se conoce como la guerra de Arauco, aunque dependiendo del historiador uno puede ir variando las versiones y los años. Esta guerra de Arauco se desarrolló en varias etapas. La primera etapa de la guerra de Arauco se conoce como la guerra ofensiva, ¿ya? Esa guerra ofensiva fue planeada y llevada adelante por Alonso de Rivera, y ustedes lo ven ahí en la imagen, ¿cierto? La típica imagen del español. ¿Y quién es Alonso de Rivera? Es un español militar que es nombrado gobernador de Chile, y se le nombra a él específicamente por su experiencia en Europa, ¿ya? En el tema de solución de conflictos. Y se piensa que él es el indicado, es la persona idónea para llevar adelante esta labor. ¿Por qué se le nombra a él en tan importante misión? Porque a esa altura lo que había ocurrido con los mapuches en el sur ya había pasado los límites de Chile, ¿no? Era muy conocido el conflicto, no solo a nivel americano, sino que también en Europa, la resistencia que estaba poniendo este pueblo en la zona sur al avance de un imperio que era el imperio más grande en esa época, que era el Imperio Español. España era la potencia a nivel europeo y a nivel mundial en esos años, y resulta que este tremendo imperio lo estaba frenando un pueblo aborigen del sur del mundo, que eran los mapuches. Y además habían gastado muchos recursos, ¿eh? Habían perdido hombres, habían perdido recursos, les habían destruido ciudades, entonces ya estaba empezando a ser un tema ya más o menos preocupante para el Imperio Español. Y por eso terminan nombrando a Alonso de Rivera como gobernador y encargado de llevar adelante este sometimiento de este pueblo tan rebelde que había en el extremo sur del mundo. ¿Cuál es el plan de Alonso de Rivera? Primero, su idea era establecer una frontera que va a ser el río Biobío. Esa es la frontera. Su idea era avanzar en el territorio creando una línea de fuertes. O sea, en el fondo, ellos iban a instalarse en el río Biobío y iban a ir creando fuertes, ¿ya? No muy separados, que era el gran error que habían cometido anteriormente, de fundar ciudades muy separadas unas de otras. Entonces se prestaba para que los mapuches las atacaran, y cuando ellas iban a defender una, ya los mapuches se habían ido y estaban atacando otra. Entonces había problemas de comunicación. La idea de Alonso de Rivera era crear esta línea de fuertes y ir avanzando de a poquito en el territorio, cosa de quedar con su espalda cubierta, no entre medio de todos los mapuches, sino que ir avanzando de a poquito, ir como corriendo la frontera hacia el sur para ir ganando territorio. Junto con esa línea de fuertes, que era la idea de Alonso de Rivera, estaba la de traer un ejército permanente y profesional que finalmente llega. Se traen en algunos lugares aparecen 1.500, en otros 2.000, en otros 2.500 soldados.
ya no son agricultores españoles ni encomenderos españoles que viven tranquilamente en su casa y que se les llama a combatir cuando es necesario. No, lo que él plantea es que si se quiere derrotar a los mapuches y avanzar, es que tienen que tener un ejército de soldados profesionales, o sea, gente dedicada exclusivamente a la guerra, así como los regimientos ahora. Eso era lo que quería él, soldados profesionales, personas que se dedicaran exclusivamente a eso. Y para poder mantener a ese ejército, va a solicitar y lo consigue algo que se llama el Real Situado. De ahí en adelante a Chile va a llegar el dinero desde el Perú, desde el Virreinato del Perú, para mantener a estos 2.500 soldados. Y esto es muy importante porque ese Real Situado, ese dinero que se envía para mantener el ejército, porque tengan en cuenta, traer 2.500 soldados en esa época a la zona sur de Chile, donde había poca población, era una cantidad enorme de gente. Y esos 2.500 soldados no iban a vivir del aire. Esos soldados necesitaban alimentarse, vestirse, ser armados, ¿cierto? Tener la armadura, tener el arma de fuego, tener las espadas, tener los caballos, y aparte tener todo lo que usa el caballo, la montura, tener la comida para los animales, para los caballos. Entonces, ese Real Situado, ese dinero y ese ejército, en el fondo después va a terminar siendo un negocio. Y gracias a ese dinero y a la instalación del ejército del sur, se empieza a mover. Sí, no hay problema, Keiderlin. Ahí me avisas. Empieza a funcionar toda la economía de Chile gracias a esto, a ese dinero que llega para mantener este ejército. Porque claro, no van a traer alimentos desde afuera, tienen que producir aquí en Chile para alimentar, tienen que existir herreros, existir los talabarteros, que son los que trabajan el cuero para hacer todo esto que necesita el ejército. Entonces la economía en el sur y de Chile en general se empieza a mover gracias a esto que hace Alonso de Rivera, de traer soldados para pelear contra los mapuches en el sur, ¿ya? Esa es la primera etapa, que es la de la guerra ofensiva, que busca, ¿cierto?, derrotar a los mapuches para poder ir avanzando en la zona sur. Pero se va a sumar esto, que es lo que va a generar la violencia, más todavía. En 1608, el rey de España declara la esclavitud legal de los indígenas sublevados. O sea, los indígenas que se oponen al dominio español, si son atrapados en combate, pueden pasar a ser legalmente esclavos. Y ahí empieza a ocurrir esto, las malocas y los malones. ¿Cuántos años tenía Pedro Valdivia? Alguien me lo preguntó la otra vez, creo que eran 56 o 53 años, si no me equivoco, ¿verdad? Por ahí andaba, 53, 56 años, ahí estaba la edad, porque alguien la otra vez me lo preguntó y ahora que me preguntaste otra vez me acordé. Sí, era relativamente joven. En esa época tampoco la gente no vivía mucho. Tengan en cuenta que entre tanta guerra, enfermedad, y no había los medios, sobre todo de alimentación, salud y cuidado que había ahora, que alguien llegara a los 70 años era bastante, ¿verdad? Entonces, miren, tenemos las malocas, que como dice aquí en la descripción, ataque de los españoles contra los indígenas con el objetivo de capturarlos como esclavos. Ahí al final se lo explico a Florencia Torres. Le explico cómo era la salud en esa época, ¿ya? Para ir avanzando en esto. Las malocas, como les explicaba, eran estos ataques. Y los españoles atacaban, ¿por qué? Porque al atacar a los indígenas, sabían que después los indígenas iban a buscar venganza, y al atacarlos, ellos los podían capturar como esclavos, ¿ya? Porque según esta ley, ¿ya?, que había dictado el rey, indígenas que se sublevaban contra los españoles podían ser capturados y tenerlos legalmente como esclavos. Entonces empezó como una escalada de violencia por los ataques de los españoles, que eran las malocas, y vienen también los ataques de los mapuches, que eran los malones, ¿ya?, contra las localidades españolas. O sea, un ataque español, después venía la revancha, que eran los malones de los
mapuche. Después otra vez venía otra maloca, después otra vez otro maloca. Entonces esa guerra ofensiva generó más violencia que otra cosa, ¿ya? Y empezaron los desquites claro, todo planeado, empezaron los desquites de un lado y de otro. Los españoles atacaban para poder capturar a los indígenas como esclavos. Y después, en venganza, atacaban los mapuches. ¿Y los mapuches qué robaban? No se robaban a los soldados españoles. Se llevaban a las mujeres, se robaban los caballos. Tenían una afición, le encantaban los caballos a los mapuches y se los robaban. Aprendieron a incluso cabalgar mucho mejor que los españoles. Incluso aprendieron a disparar súper bien las armas de fuego, o el arco y la flecha desde los caballos. Y además, lo otro, hierro, ¿no? Por ejemplo, espadas, cosas de hierro se las llevaban los mapuches. ¿Por qué? Porque ellos no conocían el hierro, no sabían trabajarlo, el mineral. Entonces, claro, quienes tenían hierro eran los españoles, en las armaduras, en las espadas, en las cuchillas. Entonces ese era el botín predilecto de los mapuches. Entonces esta es la primera parte, que es la guerra ofensiva. Y hay una escalada de violencia en estos ataques. Como esto parece no tener solución, pasamos a la otra etapa, que es conocida como la guerra defensiva. Guerra ofensiva, ataquemos para poder someterlo. No resultó. Llega la idea de este padre jesuita, que es Luis de Valdivia. ¿Cuál es la idea del padre Luis de Valdivia? Mantener la frontera en el río Biobío, ¿no? Lo que había dicho Alonso de Rivera, pero su idea era que las tropas españolas no ingresaran a territorio mapuche y que los únicos que entraran a territorio mapuche fueran ellos, o sea, gente de la iglesia católica, las misiones, ¿ya?, de las distintas congregaciones, para evangelizar a los mapuches y así lograr que ellos de a poquito se fueran sumando a la vida, digámoslo entre comillas, civilizada de los españoles, ¿ya? O sea, él planteó el método pacífico de lograr dominar a los mapuches en el sur, ¿ya? Como dice ahí el padre Luis de Valdivia, su idea era mantener esta frontera y que al territorio mapuche solo ingresaran los misioneros y miembros de la iglesia que iban a evangelizar, iban a enseñarle la fe católica a los mapuches, le iban a enseñar las costumbres de la manera más pacífica para poder irlos integrando de a poco a la sociedad y así poder los españoles avanzar también después en un clima distinto de tranquilidad. El resultado de la guerra, no, a veces se robaban solo a la mujer, no a los hijos. Robaban solo a la mujer. Que me preguntaba la Catalina. Profesor, ¿y qué pasaba si se robaba la mujer de un... no sé cómo... ¿Qué pasa si se roba la mujer de lo más grande? Es que no sé cómo me explico. Cuando se robaba una mujer de alguna autoridad, de alguien así, de algún cargo importante, ¿me dicen tú? Eso. No, ¿sabes qué pasaba? Pasaba a veces, alguien me lo preguntó la otra vez, en estos prácticamente secuestros, a veces después las mujeres preferían quedarse con los mapuches. A veces, claro, si tenían hijos, era después tratar de volver para ver a sus hijos, ¿no? Y volver a su modo de vida. Pero ocurrió varias veces que los mapuches secuestraban mujeres y las mujeres después, cuando las iban a rescatar, no se querían ir, preferían quedarse con los mapuches, porque la sociedad española era extremadamente machista. En cambio, con los mapuches tenían más libertad y tenían más participación, ¿ya? Claro, los esposos las buscaban, pero ocurría que a veces no se querían devolver. Claro, cuando había hijos de por medio, ahí sí, porque es difícil que una mamá quiera abandonar a sus hijos, pero algunas decidieron quedarse con ellos. Claro, en la sociedad
occidental española, el que mandaba era el hombre. En cambio, en la de los mapuches, había algo más de igualdad entre hombre y mujer. Entonces algunas se quedaron, ¿no? Y se produjo el mestizaje también, ¿no? Ellas sentían que las trataban mejor los mapuches que los españoles. Ahí espero haber respondido a la Catalina Marín y a la Florencia también, que me habían escrito. Ok, entonces para volver acá, teníamos esta guerra defensiva. ¿Y qué pasó con esta guerra defensiva? Lo mismo que con la guerra ofensiva. No resultó. ¿Por qué razón? Porque estos malocas y malones siguieron ocurriendo. A pesar de que los españoles no tenían que cruzar, siguieron cruzando para atacar a los mapuches, y después venía la venganza de los mapuches contra los españoles, ¿no? Incluso durante la guerra defensiva se había suspendido esto de la esclavitud indígena, pero los españoles seguían atacando, porque así, cuando capturaban indígenas mapuches, sobre todo niños, los utilizaban después como servicio, como sirvientes en sus casas, o a veces los vendían como esclavos, ¿no? Para nosotros, claro, es horroroso, suena horrible, pero en esa época se usaba mucho, ¿no? Y además, cuando ocurrían estos ataques, después ocurrió que los mapuche esperaban que ingresaran los religiosos, ¿cierto? Los miembros de la iglesia, y claro, era normal para ellos, los atacaban. Incluso hay una historia bien trágica de que los españoles atacan a los mapuches, y después los mapuches esperan que lleguen estas misiones para evangelizarlos, y pescaron a tres de estos miembros de la iglesia y los torturaron de manera horrible y los mataron. ¿Y por qué lo hicieron? Porque para ellos, para los mapuches, todos eran españoles. Para ellos no había diferencia entre español, miembro de la iglesia, español, soldado español, o español común y corriente que vivía en una ciudad. Para ellos todos eran españoles, ¿eh? Entonces ellos no hacían distinción en cuanto a la ropa, porque uno podría decir, el español que va con armadura ese es soldado, este español que va con capucha, con túnica es religioso. Para los mapuches eran todos españoles, ¿eh? Entonces esa guerra defensiva después se dejó de lado y se volvió durante algún tiempo otra vez a esta guerra ofensiva de tratar por la fuerza de los españoles de ganar el territorio y someter a los mapuches. Luego viene una tercera etapa, que es los parlamentos. Como pueden leer ustedes ahí, dice, los parlamentos son reuniones entre las autoridades españolas y, entre comillas, autoridades mapuche. Porque si ustedes recuerdan, no hay un rey mapuche o un emperador mapuche, sino que los mapuches son familias, ¿no? Hay grupos de familias que están a cargo de un lonco. Eso vendría a ser como la autoridad. Pero así como un rey mapuche, gobernador de los mapuches, no había. Sí, también podrían a lo mejor llegar a matarla, Beatriz, que está preguntando. Sí, tiene que haber más de alguna que hayan matado, alguna cosa. Estos parlamentos que buscaban eran obtener la paz, lograr acuerdos de paz entre las autoridades españolas. En este caso a veces eran los gobernadores, que se reunían con los, entre comillas, ¿sí? No hay problema, Keiderly. Les conviene a ustedes porque así entienden mejor. Y la felicito. Muy buena su iniciativa ahí. Con los mapuches, ¿eh? Estas reuniones duraban varios días, como dice, se comía, bebía, intercambiaban regalos y se realizaban ejercicios militares. Es una mezcla entre las convivencias que ustedes hacen, nosotros hacemos en los cursos, y paradas militares. Es una mezcla, si se dan cuenta, entre los mapuches y los españoles. Estos parlamentos, lo voy a mover yo acá, se realizaron varios, ¿ya? Entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Incluso ahí aparece el mapa y salen separados los del siglo XVII y siglo XVIII con un puntito azul y un punto rojo. Hay tres que son como los más famosos, los más conocidos, los más importantes: el de Quilín, el de Negrete y el de Tapigüe. Pero ¿cuál es el problema? Estos parlamentos no servían para todo el pueblo mapuche, por eso siguieron los combates.
siguieron las batallas. Porque como los mapuches no tenían una autoridad central única, los parlamentos, claro, los españoles lograban la paz con un grupo de los mapuches, pero los otros grupos, las otras familias, también mapuches, seguían combatiendo porque ellos no formaban parte del acuerdo. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos la caída del Imperio Azteca en México, ¿qué hicieron? Mataron al emperador, sometieron al pueblo, y los españoles lo único que hicieron fue ponerse en su lugar y mantuvieron todo lo demás igual. En el Imperio Inca pasó lo mismo, descabezaron al imperio, sacaron a los que mandaban, en este caso a Atahualpa, ¿cierto? Y al hermano que era Huáscar, los sacaron del mando del imperio, se pusieron ellos en su lugar y mantuvieron más o menos todo lo mismo. Con los mapuches no podían, porque no había emperador mapuche ni rey mapuche. Eran familias, eran distintas familias. E incluso yo se los expliqué la otra vez. Antes de que llegaran los españoles, los mapuches peleaban entre ellos, entre las distintas familias, siendo que eran el mismo pueblo. Y con la llegada de los españoles, en el fondo, si no hay problema, Beatriz, en el fondo la llegada de los españoles hizo que los mapuches se unieran frente a un enemigo común. Sí, Florencia, ahí les voy a explicar. Un enemigo común que van a ser los españoles. Y para sorpresa de varios, yo la puse acá, y aquí varios van a preguntar, esta es la bandera mapuche. Esta es la bandera mapuche. Esa es la bandera mapuche original. Aunque no lo creas. Yo sé que varios han visto la bandera mapuche, la actual, que es esta que tiene varios colores, y que sale un cultrún al centro. Esa bandera fue creada hace poco, fue como del año 92, a través de un concurso. La bandera original que usaban los mapuches en esa época, y que está en los relatos, es la que está aquí. Yo al final se las voy a mostrar. Mía tiene una consulta, profesor. Sí, sí, estoy leyendo, se los que tomaban el imperio y era por herencia. ¿Qué pasaba si un bebé de la familia salía negrito? Tomaba el imperio y dejaban a... No, habitualmente era... en los imperios antiguos no era difícil que alguien de color asumiera, porque no se mezclaban prácticamente entre los distintos grupos. Por ejemplo, alguien de clase, de lo que vendría a ser ahora, podríamos decir de clase alta, de la élite, de la nobleza, no se iba a mezclar con un esclavo. Recuerden que los esclavos era lo peor, era casi como un animal, ¿eh? Entonces era súper difícil. Más de alguien, si tuvo relación y tuvo un hijo, ese no lo reconocían, pues no, jamás lo iban a reconocer, ¿eh? Espero haberle entendido a la mía, pero era así. Uno dice, oh, que es súper racista, súper feo, sí, era así. y la gente estaba acostumbrada porque era parte de su vida habitual. Claro, a los ojos nuestros suena horrible, suena como súper racista, súper feo, que es negro, que es esclavo, es casi como un animal, pero en esa época no, era parte de su vida cotidiana. Como me dice la Cata Marín, sí, incluso se piensa que el origen del color azul, aunque hay una explicación, pero sobre todo la estrella la sacaron de acá. Es una de las tantas teorías que hay. Entonces tenemos ahí, voy a retroceder un poquito, la guerra ofensiva, ¿cierto? La primera etapa que no resultó. Vamos a tener después la guerra defensiva, ¿cierto? Que tampoco resulta. No estábamos viendo lo de los parlamentos, Beatriz, después lo revisé en el video. Y luego estos parlamentos para lograr llegar a obtener la paz. Y que, como le explicaba, por la forma de vida de los mapuches, era imposible que lograran acuerdos, que en un acuerdo todos se tranquilizaran, porque eran familias distintas. Finalmente, ¿cómo se va a ir apagando o se va a ir calmando el conflicto? Es con esto, con la vida fronteriza. Y esa vida fronteriza no la planeó nadie. Esto se va a ir dando de manera natural por la relación que empieza a haber entre los dos bandos que pelean en el sur. El conflicto,
como les explicaba, uno escucha de la guerra de Arauco 300 años, pero no es que peleen los 300 años. En esa zona, con la llegada de soldados españoles y con la llegada de este real situado, se empezó a armar todo un mundo distinto en la colonia, porque al final, después, y gracias al mestizaje, la guerra de a poco dejó de tener sentido y se transformó prácticamente en un negocio. La guerra terminó transformado en un negociado entre mapuche, españoles, mestizos, porque después empezaron a aparecer más mestizos, y todos los demás criollos también que van llegando a la zona. Además, como después se prohibió la esclavitud indígena, y aparte que el número de indígenas también disminuyó, la guerra en sí no tenía sentido. Pero se siguió mandando el real situado para mantener este ejército, porque cada cierto tiempo había de repente una que otra rebelión. Entonces la guerra, aparte del conflicto en sí, fue generando lazos, ya se veían constantemente. Es lo mismo, pero así como en versión moderna. Cuando ustedes escuchan de conflictos en el norte, cuando dicen sí, va a haber guerra con Perú, va a haber guerra con Bolivia, pero la gente que vive ahí cerca conviven todo el día, todos los años, y para ellos prácticamente no hay diferencia entre peruano, boliviano y chileno, sobre todo los que viven en la zona del altiplano. Incluso una vez, yo se los mencioné, mostraron un reportaje de un colegio que está en territorio chileno, pero en ese colegio van niños de Chile, niños de Bolivia y niños de Perú. Y lo más chistoso, para nosotros era así como gracioso porque lo mostraban en el reportaje, para los 21 de mayo. El 21 de mayo, el que iba a ser de Arturo Prat era de Perú. Los soldados chilenos eran varios niños de Bolivia. Y los niños chilenos sumaban entre ejército peruano, boliviano. Entonces era una mezcla porque ellos están tan acostumbrados a convivir. Y aquí con los mapuches y con los españoles va a empezar a ocurrir lo mismo. Empieza el mestizaje, empieza el intercambio cultural y empieza también el comercio. Empieza a mezclarse el idioma de los mapuches, sus palabras, su idioma, con el de los españoles que están instalados en la zona. Intercambian productos, compran y venden productos, hay trueque, porque no había moneda, entonces intercambiaban productos. Yo incluso les puse la imagen para que se den cuenta. Se ven a los mapuches vestidos con algunas ropas españolas y con caballos. Y los españoles, a veces para abrigarse, andaban con los mismos ponchos que usaban, estas mantas largas que usaban los mapuches. Entonces ya después la guerra en sí no tenía sentido. La guerra se fue apagando, no por la guerra ofensiva, no por la guerra defensiva, tampoco por los parlamentos, sino que fue por el hecho de que empezaron a convivir constantemente. Entonces ya después la guerra no tenía mucho sentido. Incluso en los siglos posteriores, ya estamos hablando siglo XVII, hay solo dos grandes, si no me equivoco, dos grandes rebeliones en la zona sur, no hay más. Y los otros son pequeños enfrentamientos, ¿ya? No es una guerra así como uno le escucha guerra de Arauco, así una guerra total, no. El conflicto de a poquito se va a ir calmando, porque además ya no se ven involucrados solo españoles e indígenas, también hay mestizos, ¿ya? Hay criollos, ¿ya? También llegan esclavos negros. Entonces ya después una sociedad completa que vive ahí, ¿ya? ¿Cuántos años estuvieron los españoles aquí en Chile? Si uno toma en cuenta la llegada de Pedro de Valdivia, es 1541. El proceso de independencia de Chile empieza en 1810. Si tú sacas la cuenta son un poquito más de 250 años, ¿no? Pero no es que después con la independencia se fueron todos los españoles, ¿no? Hay españoles que se quedaron después viviendo aquí en Chile, hay mucha descendencia. ¿En qué año hacían trueque? En estos años. El trueque es de mucho antes en la historia, ¿ya? Fue lo primero que se hizo para obtener productos. Aquí en Chile los mapuches lo hacían con los españoles porque los mapuches no usaban monedas, ¿no? Los españoles tampoco en algún momento no tenían monedas, entonces la manera más fácil de obtener un producto era intercambiándolo. Incluso no le llamaban trueque,
no recuerdo si aparece en su libro de historia. Yo me acuerdo que tenía un nombre como Conchavo, creo que Conchavo le llamaban al intercambio de productos, ¿ya? Lo voy a escribir aquí por si acaso, y yo me acuerdo que era así el nombre. No recuerdo bien si aparece en su Conchavo. Así se le llamaba a lo que modernamente también se le conoce como trueque o intercambio. ¿Listo? Entonces así se fue calmando no, yo no tenía. Así se fue calmando el conflicto en esta zona fronteriza, en el río Biobío, entre Mapuche y españoles, ¿ya? Fue lo que nadie planeó. Lo que nadie planeó fue la solución. Esta vida fronteriza, de verse todos los días, de hablar, de intercambiar productos y todo. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Alguien me había hecho una pregunta relacionada a... Eran amigos y enemigos, dijo la Florencia. Fue lo último que... Después se acostumbraron, ¿no? Después se terminaron acostumbrando. Aparte, con la presencia de mestizos, también esto fue cambiando. O sea, ahí se empezó a calmar el conflicto. Y eso de los parlamentos. Lo que pasa es que tenían como cosas en comunes y para eso... Claro, entonces ya después la guerra dejó de tener sentido. La guerra después siguió como un tema de negocio, porque si la guerra continuaba, tenía que seguir instalado el ejército y tenían que seguir mandando desde el Perú el real situado, el dinero para mantener al ejército. Entonces después el conflicto era más que nada un negocio. Los españoles incluso le vendían armas y le vendían cosas a los mapuches, y los mapuches le vendían cosas a los españoles. Entonces ya después era un negocio más que guerra. Todos sacaban un beneficio del conflicto. Y era sobre todo este intercambio cultural y intercambio de productos. Lo que me había preguntado...